La vida es sufrimiento, así directo, sin anestesia. Schopenhauer lo dijo hace 2 siglos, pero parece que lo hubiera escrito ayer, porque todavía hoy sigues buscando llenar el vacío con cosas, con gente, con dinero, con distracciones, y siempre terminas igual, con hambre de algo más. Esa es la trampa. Desear es no tener, y cuando por fin tienes, ya estás mirando lo que falta. Dolor, insatisfacción, vacío. Ese es el ciclo en el que giramos todos. Arthur Schopenhauer no era un filósofo simpático. No buscaba venderte esperanza barata, ni frases bonitas para motivarte. Al contrario, te escupía en la cara lo que nadie quería escuchar. Hijo de un comerciante rico, su padre quería que siguiera sus pasos en los negocios, pero Arthur sentía que había algo roto en el mundo, y lo veía todo con ese filtro oscuro. Se peleó con Hegel, uno de los grandes nombres de su época, porque no soportaba la palabrería vacía. Mientras otros filósofos adornaban la realidad, él la desnudaba hasta dejarla en huesos. Y lo que vio no fue bonito. Lo que mueve al ser humano no es la razón, es la voluntad ciega de vivir. Una fuerza que te empuja a desear, a buscar, a agarrar. Y esa fuerza, lejos de darte paz, es la fuente de tu sufrimiento. Mira tu propia vida y dime si no tenía razón. Quieres dinero, trabajas por él, lo consigues, y de inmediato quieres más. Quieres amor, lo encuentras, pero después deseas otra emoción, otra persona, otra chispa. Quieres reconocimiento, lo obtienes, y pronto te parece poco. Nunca es suficiente. Y si por un segundo lo fuera, aparece el vacío. Porque cuando ya no tienes nada que perseguir, sientes que te falta algo. Ese hueco te quema. Schopenhauer entendía que la vida está construida sobre esa paradoja. El placer nunca es permanente, solo es una pausa entre dolores. Y lo que llamamos felicidad muchas veces no es otra cosa que un respiro breve antes del siguiente golpe. No lo decía para deprimirte, lo decía para abrirte los ojos, porque la mayoría vive huyendo de ese hecho, buscando ilusiones que lo maquillen. Pero él insistía. Si no entiendes que el sufrimiento es parte del juego, el juego mismo te va a devorar. Eso no significa que la vida no valga la pena, significa que vale la pena de otra manera, no como persecución constante de deseos, sino como aceptación de que el dolor está ahí y aprender a vivir con él, como quien aprende a surfear una ola que nunca se detiene, porque la voluntad de vivir no descansa, siempre pide más. Y si no lo entiendes, te vas a pasar la vida corriendo detrás de lo que nunca vas a atrapar. Ahí está la cachetada. Lo que tanto persigues no es la felicidad, es solo la tregua entre 2 dolores. Y cuanto antes lo entiendas, más libre puedes empezar a vivir. Mira cómo se cumple el ciclo en tu día a día. Te matas trabajando por un aumento. Piensas que cuando llegue ese dinero extra, por fin vas a estar tranquilo. Te llega el aumento, y en semanas ya estás gastando más, deseando otro nivel de sueldo, soñando con otro puesto. Lo que ayer era tu meta, hoy es lo mínimo. Ahí está el juego perverso del deseo. No descansa, no se sacia. Siempre encuentra algo nuevo que te falta. Y lo peor, entre más tienes, más grande se hace el hueco. Lo mismo pasa en las relaciones. Quieres una pareja porque piensas que ahí está la felicidad. La consigues, y después de la emoción inicial, ya no es suficiente. Ahora quieres más detalles, más intensidad, más atención, o deseas lo que otros tienen, y cuando se acaba, sientes el vacío como un pozo en el estómago. Schopenhauer lo explicaba sin rodeos. El amor detrás de toda la poesía es una estrategia de la naturaleza para que la especie siga. No lo decía para matar el romance, sino para que veas la trampa. Crees que buscas felicidad, pero lo que te mueve es una fuerza más ciega y más fuerte que tú. En las redes sociales es todavía más evidente. Subes una foto, un video, un post. Te emocionas con los primeros me gusta. Sientes ese pequeño golpe de placer. Pero no pasa ni un minuto y ya quieres más. Ya no basta con 10, necesitas 100. Ya no basta con 100, quieres 1000. Y cuando los tienes, se vuelven nada.
Ese ciclo de insatisfacción constante es la voluntad ciega de la que hablaba Schopenhauer, una máquina que no se detiene, que siempre quiere más, que nunca descansa. ¿Y qué pasa cuando, por un momento, no tienes nada que desear? Llega el vacío, ese silencio incómodo que no sabes cómo llenar. Por eso te metes al celular compulsivamente, por eso comes sin hambre, por eso enciendes la tele sin ganas, porque no sabes qué hacer con el hueco que queda cuando no persigues nada. Schopenhauer lo llamaba sufrimiento igual, porque tanto desear como carecer de deseo producen dolor, uno por la falta, el otro por el aburrimiento. Eso duele escucharlo, pero es real. Vivimos atrapados en ese círculo, sufrimos porque no tenemos lo que queremos y sufrimos de nuevo cuando lo conseguimos porque deja de llenarnos. Ese círculo es lo que Schopenhauer veía como el núcleo de la existencia. Y tú puedes maquillarlo con excusas, pero si eres honesto, sabes que lo has sentido 1000 veces. No se trata de rendirse ni de vivir amargado. Se trata de entender el juego para que no te maneje. Si entiendes que el deseo nunca se sacia, puedes dejar de correr como loco detrás de ilusiones. Puedes aprender a vivir con menos ansiedad, menos hambre interminable, porque no hay riqueza, no hay pareja, no hay éxito que te cure de ti mismo. Para Schopenhauer el sufrimiento no es un accidente, es la base misma de la vida. Vivir significa desear, y desear significa sufrir. No hay escapatoria, y aún así, él mismo buscaba salidas, pequeñas treguas frente a esa maquinaria. No para eliminar el dolor, porque eso es imposible, sino para descansar un momento de él. Una de esas salidas era el arte. Decía que cuando contemplas una obra, cuando escuchas música, cuando te dejas absorber por algo bello, por unos segundos dejas de ser esclavo del deseo. No quieres poseerlo, no quieres transformarlo, solo lo miras o lo escuchas. En esos instantes la voluntad calla, y en ese silencio aparece un alivio raro, casi milagroso. Piensa en esos momentos en que te pierdes escuchando una canción y olvidas el reloj. O cuando ves un atardecer y no estás pensando en facturas, ni en deudas, ni en pendientes. O cuando ves a tu hijo dormir y de repente todo parece detenerse. Esos instantes son la prueba de lo que Schopenhauer decía. La vida duele, pero el arte, la contemplación nos regalan una pausa. ¿Sabías que Schopenhauer era un apasionado de la música? Decía que era la más alta de las artes, porque no representaba el mundo, sino que era un reflejo directo de la voluntad misma. Para él, una sinfonía no solo era sonidos agradables, era el eco de la fuerza que nos empuja a vivir, un espejo del misterio que nos mueve, y por eso la música podía calmar lo que nada más lograba calmar. Otro camino era la compasión. Schopenhauer no era optimista, pero creía que cuando reconoces el dolor ajeno, tu propia carga se vuelve más ligera. No porque desaparezca, sino porque entiendes que no estás solo en la lucha. El sufrimiento compartido es más llevadero que el sufrimiento en soledad. Y ahí aparece algo poderoso. En un mundo hecho de dolor, la bondad hacia el otro es un acto de resistencia. Piensa en lo cotidiano. Cuando ayudas a alguien aunque no ganes nada, cuando acompañas a un amigo en su crisis, cuando consuelas a tu madre en una enfermedad, esos gestos no borran el dolor del mundo, pero lo suavizan. Schopenhauer lo entendía. En un universo hecho de vacío e insatisfacción, la compasión es una forma de empujar la roca juntos, aunque no desaparezca la cuesta. Y también hablaba del ascetismo, esa práctica de reducir los deseos al mínimo, no porque odiara la vida, sino porque veía que cada deseo nuevo traía un nuevo dolor. Menos deseos, menos sufrimiento. No se trata de no disfrutar nada, se trata de no dejar que la ansiedad de tenerlo todo te destruya. La enseñanza es clara. No hay escapatoria definitiva del sufrimiento, pero sí hay refugios. El arte, la contemplación, la compasión y la sobriedad son maneras de vivir más ligero en medio del dolor inevitable. Y aunque eso no resuelva el problema, te da fuerza para seguir. Schopenhauer decía que cuanto más deseos acumulas, más grande se hace tu sufrimiento. Y si hoy levantara la cabeza,
vería un mundo construido exactamente sobre lo contrario. Un sistema que te vende deseos nuevos cada 5 minutos. Publicidad, redes sociales, modas, todo diseñado para recordarte lo que te falta. Nunca es suficiente, porque la máquina está programada para que siempre sientas un hueco. Míralo en lo cotidiano. Te compras un celular nuevo y al mes ya salió otro que cambia todo. Y aunque el tuyo funcione perfecto, ya no te satisface. Lo mismo con la ropa, con los autos, con las casas. Vivimos atrapados en la rueda del consumo, convencidos de que la próxima compra va a llenarnos. Pero lo único que conseguimos es agrandar el vacío. Eso es exactamente lo que Schopenhauer advirtió. El deseo no descansa, siempre pide más. Lo mismo pasa con la obsesión por el éxito. Hoy nos han vendido que tienes que ser alguien, que si no destacas no vales. Entonces trabajas hasta enfermarte, acumulas títulos, buscas reconocimientos, y cuando los tienes no bastan. Siempre hay alguien más arriba, siempre hay un escalón pendiente. Y en esa carrera nunca paras a preguntarte si de verdad era lo que querías. Es la trampa de la voluntad. Te hace correr detrás de espejismos y cuando llegas ya hay otro más lejos. En las redes sociales esto se multiplica. Cada like es un pequeño golpe de placer que se disuelve rápido. Por eso vuelves a subir otra foto, otro video, otro comentario. Nunca es suficiente. Y si no recibes atención, aparece el vacío, el dolor de no ser visto. Schopenhauer lo habría entendido perfectamente. La red social es el nuevo molino de viento contra el que peleamos, una máquina que fabrica deseos infinitos y te deja igual de insatisfecho. Lo más cruel es que confundimos abundancia con felicidad. Nos repetimos que si tenemos más opciones, más cosas, más experiencias, vamos a ser más plenos. Pero Schopenhauer lo explicó con claridad. Más opciones solo significan más deseo, y más deseo significa más sufrimiento. El vacío no se llena con cantidad, se llena con calidad de conciencia. Y aquí está la paradoja brutal. Cuanto más buscas huir del dolor con placeres, más prisionero te haces de él, porque cada placer trae el recuerdo de lo que falta, y cada falta se siente como un golpe. Es un círculo que no se rompe corriendo más rápido, se rompe entendiendo el juego. La enseñanza es incómoda pero necesaria. No es malo disfrutar, no es malo desear, pero si crees que ahí está la solución, vas a vivir condenado a la insatisfacción. Porque la vida, como dijo Schopenhauer, es sufrimiento, y cuanto antes lo aceptes, antes vas a dejar de ser esclavo de esa mentira que todo lo nuevo te quiere vender. El error más común es creer que puedes escapar del sufrimiento acumulando placer. Es la trampa más vieja, trabajar como loco para irte de viaje, gastar lo que no tienes en una fiesta, comprar cosas que no necesitas, llenar la agenda para no escuchar el silencio. Y claro, en el momento sientes una chispa, un alivio, pero apenas se apaga la música, el vacío vuelve, porque el placer no elimina el dolor, solo lo tapa por un instante. Schopenhauer lo decía sin adornos, la felicidad es como un préstamo caro. Disfrutas hoy lo que mañana vas a pagar con intereses de insatisfacción. Otro error es pensar que el dolor es un fracaso. Vivimos obsesionados con la idea de que si sufres, estás haciendo algo mal. Como si la vida correcta fuera una línea recta sin tropiezos. Pero el dolor no es una anomalía, es parte del camino. Y mientras más intentas negarlo, más te rompe. Schopenhauer nos recuerda que la existencia misma está marcada por la carencia, por la lucha. Pretender una vida sin dolor es como pretender un mar sin olas. No existe. También está la ilusión de que todo se cura con más velocidad. Hoy confundimos movimiento con progreso. Corres de un lugar a otro, saltas de un trabajo a otro, de una relación a otra, de un hobby a otro, buscando algo que te quite la incomodidad. Pero lo único que haces es multiplicar deseos, y con ellos multiplicar dolores. Schopenhauer te diría que no es cuestión de correr más, sino de parar y mirar lo que hay. Y quizá el error más grande es creer que todo vacío debe llenarse. Sientes aburrimiento y de inmediato buscas distraerte. Abres el celular, comes sin hambre,
prendes la tele. Haces cualquier cosa con tal de no enfrentar el silencio. Pero Schopenhauer entendía que ese silencio, aunque duela, también puede ser maestro, porque ahí te das cuenta de lo que eres sin adornos, de lo que vales sin estímulos externos. Y sí, da miedo, pero también te libera. ¿Qué hacer entonces? No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de aprender a vivir con él de manera más ligera. Schopenhauer proponía 3 caminos: sobriedad, compasión y conciencia. La sobriedad no es renunciar a todo, sino no dejar que cada deseo nuevo te esclavice. La compasión es reconocer que todos cargamos dolor, y al compartirlo, se hace menos pesado. Y la conciencia es aceptar que el sufrimiento no es una falla, sino la textura misma de la vida. En lo cotidiano esto significa aprender a desear menos, ayudar más y dejar de huir del silencio. Comer lo suficiente sin atragantarte, trabajar con propósito sin obsesionarte, relacionarte con amor sin idealizar. Cosas simples, pero que en un mundo de ansiedad suenan revolucionarias, porque, como Schopenhauer sabía, no existe remedio final contra el dolor. Lo único que puedes hacer es aprender a navegarlo sin que te consuma. Aceptar que la vida es sufrimiento no es rendirse, es abrir los ojos. Rendirse sería seguir corriendo detrás de deseos que nunca se van a saciar. Rendirse es huir del vacío con distracciones que solo lo hacen más grande. Schopenhauer no te pedía que fueras un santo ni un mártir, te pedía que dejaras de engañarte, que entiendas que el dolor está en la base y que el único error es vivir como si no existiera. Eso no significa que no puedas disfrutar. Significa que no puedes depender de ese disfrute como si fuera tu salvación. Comer, viajar, amar, crear, todo eso vale, pero no va a borrar el sufrimiento. Va a convivir con él. Y cuando aceptas eso, dejas de perseguir la quimera de la felicidad perfecta. Empiezas a valorar lo pequeño, lo simple, porque ya no lo exiges como cura milagrosa, sino como alivio momentáneo. La vida es sufrimiento, sí, pero también es compasión. Es arte. Es el instante de silencio en el que dejas de correr. Schopenhauer no era un predicador de la desesperanza. Era un cirujano que cortaba el tumor de la ilusión. Y esa cirugía duele, pero también te sana. Porque el día que aceptas que siempre habrá dolor, dejas de sufrir doble. Dejas de sufrir por el dolor y de sufrir por resistirte a él. Mira a tu alrededor. Vivimos con más comodidades que nunca y, sin embargo, con más ansiedad que nunca. La gente cree que necesita más éxito, más cosas, más aplausos. Y lo que en verdad necesita es más conciencia, menos persecución de deseos inútiles y más capacidad de estar presente. No es que el dolor se vaya, es que dejas de ser esclavo de él. Schopenhauer nos lanza una verdad que incomoda. Tu vida nunca va a ser como la sueñas, porque en cuanto cumplas un sueño, nacerá otro. Y si no nace, sentirás el vacío. Entonces, ¿qué hacer? No se trata de renunciar a todo, se trata de vivir con los ojos abiertos. Saber que la felicidad perfecta es imposible, y aún así disfrutar la belleza de un instante, la fuerza de una amistad, la calma de un atardecer. La vida duele, hermano. Dolor por lo que no tienes, dolor por lo que pierdes, dolor por lo que temes. Pero ese dolor también te recuerda que estás vivo. No puedes eliminarlo, pero sí puedes dejar que te enseñe. Porque solo el que abraza su sufrimiento puede vivir sin cadenas. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite. Paz.